Hola a todos, mi nombre es Katarzyna Dunin-Borkowski y les doy la bienvenida al ABC de los Impuestos, Fundamentos del Derecho Tributario Peruano, una colaboración entre Enfoque Derecho y mi persona para que tú conozcas más de la materia tributaria. En la clase de hoy vamos a estudiar sobre qué ocurre en caso que exista una controversia tributaria. También contarles que hoy es nuestra última clase y hemos decidido hacerla de manera presencial. ¡Acompáñame! El día de hoy vamos a conversar sobre qué ocurre cuando existe una controversia tributaria. En la clase pasada yo les comentaba que la facultad de la Administración Tributaria de fiscalizarnos concluía con una emisión de una resolución de determinación donde la Administración Tributaria señala todas sus conclusiones y podría ocurrir también una emisión de una resolución de multa si la Administración Tributaria considera que el contribuyente ha incurrido en alguna infracción. Cuando nos llega una resolución de determinación o una resolución de multa, tenemos dos posibilidades. Una de ellas es aceptar y pagar, ¿no? Que podemos pagar el 100% o de manera fraccionada, o la otra posibilidad es no aceptar. En este punto también es importante señalar que el no aceptar puede ser el no aceptar la totalidad de la deuda o aceptar una parte de la deuda. Si es que aceptamos ciertos reparos y otros no, los reparos que aceptamos los tendríamos que pagar. Bueno, y cuando no aceptamos la resolución de determinación y la resolución de multa, lo único que nos queda es ir ante la Administración Tributaria y iniciar una controversia tributaria respecto de aquello que la Administración Tributaria ha señalado en la resolución de determinación. Y esta controversia tributaria se dilucidará, en el peor de los casos, en el Poder Judicial. Ahora, para poder llegar al Poder Judicial, primero hay que terminar ciertas etapas a nivel administrativo, ya sea ante la Administración Tributaria y ante el Tribunal Fiscal, que decidirán quién tiene la razón, ¿no? En palabras simples. Bueno, cuando nos llega la resolución de determinación o la resolución de multa, nosotros los contribuyentes tenemos la posibilidad de ejercer nuestro derecho de defensa o ejercer el derecho a la tutela efectiva. Para ello, la primera instancia se llama reclamación y es un documento que presentamos ante la Administración Tributaria que ha emitido la resolución de determinación y le vamos a decir que no estamos de acuerdo con lo que ella ha concluido. Si interponemos nuestro reclamo dentro del plazo de 20 días hábiles siguientes a la notificación de la resolución de determinación y resolución de multa, pues no tendremos que pagar la deuda tributaria para poder discrepar con la Administración Tributaria. Por el contrario, si se nos pasan esos 20 días hábiles y decidimos reclamar, pues la Administración Tributaria nos va a exigir el pago de la deuda tributaria. Si decidimos pagar bajo protesto y reclamar, tenemos hasta 4 años, es decir, en el plazo de prescripción tenemos la posibilidad de iniciar el reclamo. Bueno, entonces, para ir un poquito más en orden, nos notifican la resolución de determinación y multa en la que concluye la Administración Tributaria los resultados de la fiscalización. Ante ello, estamos en el supuesto de que no estamos de acuerdo con las conclusiones de la Administración Tributaria e interpondremos un recurso de reclamación. El recurso de reclamación tiene la posibilidad, ¿no?, de ser interpuesto sin tener que pagar la deuda tributaria o pagándolas como ya se los he comentado. Luego se inicia un proceso en el cual la Administración Tributaria tiene hasta un plazo de 9 meses para resolver la controversia y emitir una resolución de intendencia. Desde que interponemos la reclamación, tenemos los contribuyentes un plazo de 30 días para ofrecer pruebas. ¿Cuáles son los documentos que podemos interponer en ese plazo de 30 días que el Código Tributario nos concede? Bueno, son 3. Los documentos, las pericias y las inspecciones. Cabe indicar que si estos documentos, pericias o inspecciones, estas pruebas fueran nuevas, es decir, se presentasen
de manera novísima no se hubieran presentado en el proceso de fiscalización, el contribuyente tendrá que pagar o afianzar la deuda tributaria que el contribuyente desea que sea analizada a la luz de la nueva documentación. Bueno, yo les decía hace un momento que la Administración Tributaria tiene un plazo de 9 meses para resolver la controversia y culmina con una emisión de una resolución de intendencia. Este plazo de 9 meses se extiende un poquito hasta 12 meses cuando lo que se discute es un asunto relacionado a las normas de precios de transferencia. Una vez que la Administración Tributaria emite la resolución de intendencia, el contribuyente tiene nuevamente dos posibilidades. Una posibilidad de aceptar lo que dice la Administración Tributaria o recurrir al órgano administrativo superior, que en este caso es el Tribunal Fiscal, quien en una sala conformada por 3 vocales, pues van a resolver la controversia tributaria. Los contribuyentes tenemos un plazo de 15 días hábiles para interponer la apelación ante el Tribunal Fiscal, nuevamente sin tener que pagar. 15 días hábiles contados desde el día siguiente de emitida la notificación de la resolución de intendencia. De la misma manera que en la reclamación, en la apelación también podemos apelar pagando. A diferencia de la reclamación que yo les comentaba, que una vez que pagas puedes reclamar dentro del plazo de prescripción, en el caso de la apelación hay un límite de tiempo menor, que son 6 meses. El Tribunal Fiscal tiene un plazo de 1 año para resolver la apelación. Si la materia objeto de discusión es precios de transferencia, son 18 meses. Estos plazos son muy importantes de tener en cuenta porque aquellos intereses moratorios que yo les había dicho al inicio que seguirán corriendo en el supuesto de que reclamemos dentro del plazo, no pague y no paguemos, pues vencidos los 9 meses, en el caso de la Administración Tributaria, si la Administración Tributaria se demora más, ya nos cobrarán la tasa de intereses moratorios, sino una tasa bastante menor, que es la tasa de precios al consumidor. La tasa de la inflación, que es bastante menor que la tasa de interés moratoria de la Administración Tributaria. Bueno, la apelación concluye con una resolución del Tribunal Fiscal que puede ser recurrida ya al Poder Judicial. El plazo para recurrir la resolución del Tribunal Fiscal al Poder Judicial es de 3 meses. A diferencia del procedimiento administrativo que les mencionaba, la reclamación y la apelación, en el caso del Poder Judicial, si bien es cierto que en estricto uno no tiene que pagar la deuda tributaria para ir a discutir la controversia en el Poder Judicial, lo que ocurre es que una vez que se emite la resolución del Tribunal Fiscal, la deuda contenida en la resolución de determinación y resolución de multa se convierte en exigible. Al convertirse en exigible, la Administración Tributaria me la puede cobrar coactivamente. Y si me la puede cobrar coactivamente, pues si yo no la pago, pues me iniciará todas las prerrogativas o todas las funciones que tiene la Administración Tributaria para podérmela cobrar. Y es por eso que, claro, en palabras simples se dice que cuando uno va al Poder Judicial tiene que ir pagando la deuda tributaria. En realidad no hay ningún dispositivo legal que lo señale así, pero en atención a lo que les indicaba, pues siendo que me pueden embargar coactivamente, lo que ocurre normalmente es que el contribuyente o paga o fracciona la deuda y bueno, va a discutir la controversia en el Poder Judicial. Ahora bien, antes de ir al Poder Judicial, si la resolución del Tribunal Fiscal, el contribuyente considerase que hay un error, ya sea un error material, por ejemplo, no sé, por ejemplo, que el nombre esté mal puesto o algún dato numérico esté mal señalado, o existiera la necesidad por parte del contribuyente de aclarar la resolución del Tribunal Fiscal, el contribuyente tiene un plazo de 10 días hábiles para recurrir ante el Tribunal Fiscal y pedirle que corrija, aclare o amplíe su resolución. El procedimiento ante el Poder Judicial se llama contencioso administrativo y se encuentra regulado en el artículo 157 del Código Tributario. En el Poder Judicial, como todos los procedimientos, tenemos un derecho a la doble instancia. Primero, nuestra controversia irá
al juez de primera instancia y luego a la sala. Actualmente hay jueces especializados en la materia tributaria y aduanera que resolverán nuestro caso. En ciertos supuestos, ¿no?, específicos, en caso que el contribuyente o la propia administración tributaria no estuviese de acuerdo con lo resuelto por la sala, pueden irse en lo que se llama el recurso de casación, que es como una especie de tercera instancia a la cual se accede bajo ciertos supuestos muy específicos, ¿no? Y en esos casos la Corte Suprema se pronunciará. Y ahí culminará el procedimiento contencioso administrativo y se resolverá la controversia tributaria que se inició cuando el contribuyente no estuvo de acuerdo con la resolución de determinación y la resolución de multa que determinaba la posición de la administración tributaria. El gran problema que existe en el Perú es que estas controversias tributarias duran muchísimo tiempo, ¿no? Llegar al Poder Judicial en última instancia dura aproximadamente 8 años, 9 años, y hay casos que duran muchísimo más, ¿no? Si bien es cierto que tanto la administración tributaria, específicamente la SUNAT, como el Tribunal Fiscal sí respetan sus plazos y cada vez con mayor precisión, lo cierto es que el Poder Judicial demora muchísimo, ¿no? Y es algo en lo cual probablemente el Estado peruano debería mejorar. No obstante, el solo hecho de que todos los contribuyentes podamos ir a defender nuestra posición contra lo que considera la administración tributaria como correcto, pues es un derecho constitucional contenido en el artículo 2 de nuestra Constitución. Ya terminando, yo quiero agradecer a Enfoque Derecho por esta posibilidad. Yo la verdad que no conocía esta modalidad de enseñanza, es completamente distinto a enseñar en una clase, pero bueno, para haber sido mi primera vez, espero que les haya gustado y que les haya servido principalmente. Y sobre todo gracias a Enfoque Derecho por haber confiado en mí y haberme dado la posibilidad de poder llegar a todos ustedes. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.